En el pasaje de hoy vemos que el Señor, a través de Moisés, preparó 12 espías dentro de esas 12 tribus que forman el pueblo de Israel. Había una persona principal de cada tribu que los pusieron como espías y los llevaron a reconocer la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido que les iba a entregar. Y estuvieron durante un tiempo recorriéndola, viendo la información. Y este es el pasaje que regresaron y dieron su informe delante de todo el pueblo. Entonces, de los 12 espías había 10 que realmente decían que era imposible. Veían dificultades por todos los lados. Decían que esa tierra estaba habitada, pero no habitada por cualquier pueblo, sino que había 7 pueblos poderosos allí. Había fortalezas, castillos inexpugnables humanamente. Había incluso gigantes. Decía que se veían como langostas delante de ellos, como saltamontes delante de los gigantes. Decían que era imposible. Y realmente ellos estaban diciendo lo razonablemente correcto. Humanamente lo que decían era verdad. Humanamente era absolutamente imposible. Pero los hijos de Dios, solo por gracia de Dios, Dios está con nosotros. Y lo que es imposible, absolutamente imposible para nosotros, Dios por su gracia lo ha hecho absolutamente posible dentro del pacto de Jesús el Cristo, quien ha consumado todo en la cruz, a través del cual tenemos la verdadera respuesta. Ya somos hijos de Dios y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso hubo 2. De esos 12, hubo 2 que no estaban mirando a un nivel humano, sino que estaban mirando con los ojos del Evangelio, con los ojos del pacto, con los ojos de la palabra de Dios que Él siempre cumple. Y veían de una manera muy distinta. Ellos veían que era una tierra hermosa. Ellos veían que esos habitantes de esa tierra estaban temblando. Ellos veían que se los iban a comer como pan, decían. Ellos vieron una tierra que fluye leche y miel. Y eso es lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Dios tiene todo preparado a través de Jesús el Cristo. Ya estamos dentro del itinerario del pacto y Él tiene toda la conquista preparada a través de nuestras vidas. Por eso, si vemos las cosas humanamente, somos engañados. Pero si las vemos con los ojos del Evangelio, a través de la palabra, como Josué y Caleb, podemos disfrutar, podemos estar agradecidos, podemos gozar. Por eso hace falta la sanidad. Y en este día Dios nos da una palabra muy importante de sanidad, la sanidad del desierto. ¿Por qué tenían que caminar 40 años en el desierto? ¿Por qué nosotros, siendo hijos de Dios, estamos viviendo como en un desierto? ¿Por qué? Dios tiene un propósito, hay una razón. Por eso a través de esta palabra que podamos estar recibiendo esa sanidad que el pueblo de Israel pudo recibir en el desierto. La multitud, al escuchar ese informe de los 10 espías, por supuesto, le dieron más crédito a los 10 espías que a Josué y a Caleb, ¿verdad? Porque eran multitud comparados con Josué y Caleb, eran 10. Y ellos, cuando las cosas ya no eran como ellos pensaban, cuando ya se les rompió su esquema
Es decir, cuando ya fue una crisis, ahí salió la queja, salió la crítica. Incluso pensaban querían volver a ser esclavos. Fíjense, un esclavo es como un animal, les habían maltratado, les habían matado, les habían tratado como animales 400 años y a la primera situación que ya no era como ellos pensaban, ya incluso pensaban regresar a ser esclavos. Entonces, en la crisis fue donde salió lo que hay dentro, realmente cuál era su estado. Si todo es conforme ellos querían, ¿verdad? Ahí estaban tranquilos, contentos, ¿verdad? Pero cuando ya algo se tuerce, no es como nosotros pensamos, no es a nuestra manera, ahí automáticamente sale la crisis, explosiona y sale la realidad, lo que hay dentro, ahí sale lo que está oculto, ¿verdad? Y ellos que estaban llenos de queja, llenos de crítica, es decir, llenos de incredulidad, de incredulidad. Ahí salió lo que estaba grabado durante tantos años, desde tiempos antiguos, siendo esclavos, estaba grabado. Y el esclavo que piensa, no puedo, no se puede, no tengo derecho, yo no puedo hacer esto. Eso es el pensamiento de un esclavo, ¿verdad? Estaba enraizado y era al final su naturaleza. Por supuesto que en ese estado, ¿cómo iban a vencer a ese pueblo de la tierra prometida? Era absolutamente imposible con ese estado de incredulidad, ¿verdad? Y nosotros, aunque somos hijos de Dios, incluso por mucho tiempo, no estamos disfrutando nuestra vida de fe porque hay esas trampas, hay esas moldes incorrectos, esas ataduras que están grabadas, que enraizadas, que llegan a ser nuestra naturaleza. Por eso vivimos dos tipos de vida. Una cuando estamos delante del Señor, en la iglesia, orando con los hermanos, ¿verdad? Y tenemos fe, y hablamos del Señor, pero luego hay otra vida que es cuando estamos solos, afrontamos un problema o una situación cotidiana, ¿verdad? Ahí sale otra cosa. Y no podemos realmente disfrutar. Y es porque hace falta la sanidad. Dios quiere sanarnos, quiere cambiar lo grabado, lo enraizado y la naturaleza. Por eso, esas cosas están ahí tanto tiempo que ni nos damos cuenta. Recuerdo un hermano muy amado que siempre que nos reunimos, él no habla mucho. Y un día comentó, yo desde que era pequeño en mi casa, cuando nos sentábamos a la mesa, mi padre decía que no se podía hablar. Desde que era pequeño, allí no se hablaba mientras comían, mientras estaban sentados a la mesa, porque el padre había dicho que cuando se come no se habla. Entonces, allí en silencio, y este hermano tiene edad, aunque en espíritu es joven, tiene edad, pero eso que estaba grabado desde que era un niño, todavía le afecta, y sin darse cuenta, cuando estamos almorzando o comiendo, en ese momento él tiene esa costumbre que no habla. Y es porque está grabado y eso enraizó y todavía llega a ser su naturaleza. Y nosotros tenemos cosas así. Cosas que Satanás ha ido poniendo en nuestra vida. De otro tipo, por supuesto. Y se han grabado, se han enraizado, incluso ni nos damos cuenta que están ahí, pero nos afectan demasiado. Nos afectan en nuestra conducta y, por supuesto, en nuestra vida de fe. Porque esas cosas nos traen incredulidad y son heridas a veces que saltan, que hacen que tengamos una naturaleza incorrecta a veces, haciendo cosas incorrectas. Por eso hace falta la sanidad. Todavía recuerdo, hace unos meses también, un hermano que había quedado con él allí en la estación del metro. Entonces, habíamos quedado arriba
pero como hacía calor y había llegado con tiempo, yo bajé abajo las escaleras y estaba allí sentado. Entonces estaba esperando que viniera el hermano, y el hermano, como no me vio, pasó de largo para subir arriba. Y yo lo vi cuando ya pasó. Y entonces me levanté y lo llamé, pero no me escuchaba y se escapaba, se iba para arriba, y yo empecé a ir detrás, incluso corriendo, y lo llamaba, pero no me escuchaba. Y ya arriba lo alcancé y me di cuenta que llevaba los auriculares, entonces le toqué, ¿no? Porque yo fui corriendo y le toqué aquí en el hombro, y este hermano, sin darse cuenta, se revolvió y empezó a gritar y tal. Entonces yo me quedé parado, ¿no? Porque no era una reacción así normal. Y ya luego, pues el hermano se tranquilizó y ya hablando tranquilamente, pues me comentó que él, desde joven, en su país, pues tenían esa costumbre, había esos casos que cuando salían del metro había muchos atracadores que atracaban y robaban y venían por detrás cuando salían del metro. Entonces él siempre decía que cuando salía del metro iba con ese temor, por si le podían agarrar. Y eso hace años ya, pero está grabado. Y también se enraizó. Ya han pasado muchos años y yo simplemente por tocarle un poco detrás estaba ahí porque él todavía tenía esa herida, esa situación en su vida. Y son cosas que necesitamos la sanidad. Y Dios quiere darnos la verdadera sanidad. Por eso, por gracia de Dios, Dios permitió esos 40 años en el desierto. Fue un tiempo donde Dios quería cambiar lo grabado, lo enraizado en la naturaleza para que pudieran conquistar Canaán. Y Dios quiere sanarnos, quiere sanar nuestras vidas para que podamos gozar de esa vida y vida en abundancia que Cristo ha venido a darnos. Para que seamos esos testigos que Dios utilice grandemente para salvar nuestras familias, para salvar cada uno de los lugares, regiones donde Dios nos ha puesto. Ese es nuestro campo de misión. Por eso Dios, por su gracia, quiere darnos esa sanidad. Y esa es la sanidad en el desierto. Muchas personas tienen divisiones en la mente, es decir, la mente dividida, ¿no? Tienen como apartados contrarios. ¿Por qué? Porque las personas están separadas de Dios, viviendo en el yo, viviendo totalmente centrados en ellos, buscando sus planes, sus deseos. Eso es el yo. Yo quiero que esto sea así y yo quiero que hacer lo otro, quiero que todo sea como yo quiero. Si no, me siento mal. Eso ya empezó en Génesis 3, el hombre separado de Dios empieza a vivir en ese estado tan terrible, el yo. Y no solo eso, Génesis 6, ¿qué es el materialismo? El hombre ya buscando lo material. La respuesta está en tener plata, en tener bienes, esa es la respuesta. Por supuesto, tanto el yo como el materialismo separados de Dios es un fracaso total, como nos muestra Génesis 3, como nos muestra Génesis 6. Fracasó totalmente. Y la gente también está tan engañada por Satanás que está en el mismo estado de Génesis 11. ¿Qué es eso? La Torre de Babel. El humanismo, el falso éxito. Ahí están las personas. Y eso trae totalmente división. Porque ya cuando realmente uno no le salen las cosas como esa persona piensa, ya puede hacer cualquier cosa. Es terrible. Y estos días mucha gente tiene ese problema mental de división, y están habiendo casos que son terribles, terribles. Salía un caso, también aquí en Corea del Sur, donde, por lo visto, una señora se separó y ya a los años, pues, se juntó con otro hombre y tuvieron una niña. Y se llevaban muy bien y la niña creció. Pero esta mujer nunca le confesó a la persona, al marido, al hombre con el que estaba, nunca le confesó que todavía estaba legalmente casada con el primer hombre. Nunca le confesó. Y claro, tenían que dar de alta a la niña nacida, pero ella siempre ponía excusas. Escondía algo ahí, ¿no? Y el hombre siempre presionaba
para que legalizara la situación de la niña. Pero ella no le contaba la verdad. Y ya llegó el tiempo que esa niña ya creció y tenía que ir al instituto, tenía que ir ya a estudiar y por supuesto había que arreglar los papeles. Pero esta mujer ponía excusas. Este hombre ya se enfadó tanto que para presionarla se marchó. Dicen, si no arreglas los papeles, te abandona, aunque ese hombre amaba muchísimo a la mujer y también a la niña. Pero como una medida de presión, porque ya no sabía qué hacer. Entonces, esta mujer, cuando este hombre se marchó y la dejó con su hija, dice que ya se sentía tan mal que mató a su hija. La mató. Entonces, ¿cómo tienen problemas mentales que llegan a hacer esas cosas? La mató. Este hombre, cuando se enteró, él que estaba preparando ya una casa y todo para que viniera su hija y la mujer, cuando se enteró que su hija había muerto con todo lo que le amaba a su hija, se quitó la vida. Y esta mujer se había intentado suicidar también después de matar a su hija y no había podido. Entonces, son casos, situaciones que uno te das cuenta cómo de verdad Satanás está obrando continuamente y está haciendo que las personas estén con esos problemas de división, donde hacen cualquier cosa. Es algo desgraciadamente muy real y como nos muestra la palabra, está creciendo grandemente. Por eso hace falta la sanidad. No solo problemas de división, también problemas de adicción. Vemos que Satanás, a través de la cultura, como aparece en Hechos 13, 16 y 19, está poniendo una cultura de oscuridad que está penetrando totalmente en la sociedad, haciendo que la gente esté buscando en lo oculto, buscando en la idolatría. Es algo que lleva tradicionalmente siglos. La gente se cría con eso, aunque no sea practicante, pero al final tienes un problema. ¿Y dónde vas? Pues a los ídolos. Porque es algo que estás acostumbrado, lo has visto toda tu vida y erróneamente te han dicho que eso es Dios. Entonces cuando viene un problema, pues uno va ahí porque no conoce otro camino. Esa es la estrategia, cómo Satanás a través de siglos está poniendo esa cultura de oscuridad. Y no solo la idolatría, también la magia, la adivinación. Es algo que está globalizado en todo el mundo. Y la gente está totalmente ahí. Y la idolatría no es solo adorar ídolos que tienen figuras de falsos dioses, no. En este tiempo, una idolatría muy grande que Satanás está utilizando es la pantalla, las pantallas. A través de las pantallas, por supuesto, tienen una parte de gran bendición que tenemos que utilizar, pero también es una manera que está creando adicción tremenda en los mismos niños. Algo tremendo la adicción, porque allí se meten en un mundo irreal. Uno se pone ahí en internet y tiene poder, puede en un tecleo alcanzar la información que quiera, ¿verdad? Uno domina, tiene un dominio desde su cuarto, su sala de estar, con solo un ordenador, está conectado a todo el mundo, a una información inmensa. Puedes contactar con personas de cualquier parte del globo. Es algo tremendo, ¿verdad? Y la gente se mete ahí. Y luego aparte, científicamente está comprobado que eso te ayuda a sentirte bien, ¿no? Porque te crea una situación de paz falsa que la gente le crea adicción. Por eso, mucho problema que están teniendo, especialmente los jóvenes, es con las pantallas y también los adultos. Y totalmente pasan horas y horas y horas en las redes sociales. Y realmente la gente al final crea esa adicción y le da problemas gravísimos. Hay un caso de un niño, un joven, que estaba todo el día haciendo game, y al final estaba 24 horas. Yo vi un testimonio, un joven francés que ya no era tan joven, tenía 30 y pico de años, y decía que desde los 14 años
Era adicto a los juegos 24 horas. En su vida había podido trabajar. Nunca. Tenía 30 y pico de años, nunca en su vida había podido trabajar. Llevaba toda su vida con una adicción. No podía dejar de jugar. Y no conocía la manera de salir de ahí. Y la gente vive así, en adicción, en división, y al final, por supuesto, caen en enfermedad, porque las personas separadas de Dios están en esos 6 estados que la palabra, que es la verdad, nos explica claramente. Son siervos de Satanás. Son totalmente teniendo problemas espirituales, mentales, y al final, si uno está siempre 24 horas preocupado, con ansiedad, con temor, el cuerpo físico se enferma. Es algo muy científico. Hay estadísticas. Más del 92% de las enfermedades físicas son causadas por el estrés, por la ansiedad. Y así vive la gente. En ese estado no solo tiene enfermedades, sino si continúa separado de Dios, cuando muere físicamente va una eternidad al infierno y esa maldición se traspasa a su siguiente generación. Fíjense, es algo terrible. Por eso Dios quiere darnos la verdadera sanidad. Y estos estados no solo es para los no creyentes, muchos creyentes, gente que ama a Dios, gente que tiene a Cristo en sus vidas, gente que sirve en la iglesia, todavía pueden estar atrapados en esas cosas, en esos estados, estar en el yo, estar en el materialismo, todo por heridas. Por eso hace falta la sanidad, porque si no, pasa como el pueblo de Israel, cuando ya no ocurre como nosotros queremos, ya sale la crítica, ya sale el resentimiento, ya sale quiero cambiar de dirección, la incredulidad. Y nosotros tenemos que estar recibiendo sanidad, porque Dios tiene un gran plan con nuestras vidas. Él quiere levantarnos y utilizarnos para proclamar el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso Dios, por su gracia, permitió esos 40 años en el desierto. Y usted puede estar como en un desierto, pero dele la gloria a Dios, porque Dios está permitiendo ese desierto en su vida para darle verdadera sanidad, para sanarlo totalmente. La sanidad es solo a través de Jesucristo. Jesús vino a salvarnos, también a sanarnos de toda herida, no importa cuál sea mental, sea del corazón, sea del alma, sea incluso de nuestro cuerpo físico, porque Jesús el Cristo es la verdadera sanidad. Y Él en la cruz quebrantó esas 3 maldiciones, Satanás, el pecado y el respaldo del infierno. Jesús es el Cristo, el verdadero sanador. Y Él quiere sanar nuestras vidas. Hay gente, creyentes, gente que ama a Dios, que tiene cadenas todavía, cadenas de pecados inconfesables. Y pueden llegar a pensar que hay que vivir con eso. Eso es un engaño de Satanás. En Juan 5, en el estanque de Betesda, cuando llegó el Señor Jesús, había un hombre que estaba enfermo, que yacía enfermo 38 años. Y el Señor le preguntó, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta, no? ¿Cómo el Señor le pregunta a una persona enferma 38 años que si quiere recibir la sanidad? Puede parecer obvio, pero no. El Señor sabe lo que hay en el corazón del hombre. ¿Por qué le preguntó eso? Porque ese hombre se había acostumbrado a vivir así. Ya era normal, ya no pensaba, no creía que podía vivir de otra manera. Él no pensaba que podía ser sano, ya ni lo pensaba. Y esa es la estrategia de Satanás, incluso en los creyentes. Jesús es el Cristo, el verdadero sanador, y Él quiere sanarnos. Él quiere quitar, no importa la atadura, no importa la cadena, en el nombre de Jesús el Cristo. Él ha quebrantado, tiene la victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el Señor quiere darnos la verdadera sanidad.
Ese es el tiempo del desierto para darnos la verdadera sanidad. Por eso en el desierto Él quiere darnos las cosas importantes. Eso es lo que quiere hacer. Si está en un desierto, estése agradecido a Dios. Dios quiere darle las cosas importantes, la verdadera sanidad. En primer lugar, quería sanar esas heridas de ser esclavos, 400 años esclavos, pensando como esclavos, siendo dominados, siendo doblegados, sin ninguna autoestima, sin ninguna autoridad, siendo un esclavo. Así nacieron la mayoría, siendo esclavos de padres esclavos. Eso es una cadena tremenda. Pero el Señor los llamó al desierto para sanarlos. ¿Y cómo los sanó? Vemos que hubo 10 desastres en Egipto, porque Faraón no permitía que fueran a dar culto a Dios, que fueran a dar sacrificio de sangre. Y venía desastre y desastre y desastre. No había manera humana de detener los desastres. Pero Dios, para sanarlos, utilizó esa estrategia, el impacto. ¿Qué impacto puso? A través de poner esa sangre, de ese sacrificio que representa a Jesús el Cristo, fue la manera de detener esos 10 desastres. Fue la manera de doblegar a ese faraón, que es un tipo de Satanás. Fue la manera de lograr esa esclavitud. Eso fue un impacto cuando pasaba ese ángel de la muerte. Y pintaron esa sangre, como el Señor les había dicho, que es un tipo de la obra de Cristo. Cuando pasaba el ángel y veía la sangre, ahí había vida. Pero en la casa de al lado, que no había sangre, ahí había muerte, dolor, llanto, sufrimiento. Solo a través de Cristo podemos tener la verdadera vida. Y eso fue un impacto, y tenemos que estar impactados por el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y tener esa fe de que Jesús es el Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el solucionador de todos los problemas. Por eso, para darle sanidad de esas heridas de la esclavitud, allí utilizó ese tratamiento de impacto a través del Evangelio de Jesús el Cristo. Nada más salir, tuvieron una gran crisis. Vemos que Faraón y los carros del Faraón venían a aniquilarlos detrás. Y delante no había camino, estaba el Mar Rojo. No había manera humana de cruzarlo. Era una gran crisis, pero también eso fue para que fueran impactados con el Evangelio. Empezaron a quejarse porque eran sus heridas de ser esclavos. Ya no era como ellos pensaban, ya empieza la queja, la crítica. Pero allí Moisés, que miraba todo con los ojos del Evangelio, porque él estaba aferrado al pacto de Jesús el Cristo. ¿Qué hizo Moisés? Oró. Él oró. Tomó el pacto y oró. Durante esa noche Dios envió un viento y abrió ese camino en seco por ese Mar Rojo. Allí, al tomar el pacto de Cristo, al orar, pudieron ver cómo Dios les abrió ese camino. Cómo pudieron cruzar y cómo cuando vinieron los perseguidores, Dios cerró el mar, aniquiló a sus enemigos. Eso fue un impacto para que se dieran cuenta que Jesús es el Cristo, que Jesús el Cristo ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Cuando ponemos la fe en Él, el Señor abre camino donde no lo hay. Ese es el poder del Evangelio. Eso fue la manera de impactar para que pudieran aferrarse al pacto de Cristo y pudieran tener la verdadera sanidad. Vemos que en el desierto el Señor por su gracia les dio esas 3 fiestas, 3 festividades que todavía a día de hoy siguen celebrando. La primera, la Pascua. La Pascua representa el sacrificio de Cristo en la cruz, el poder de Dios para salvación, la vida. Estábamos en muerte, a través de la Pascua tenemos la vida, la libertad, tenemos un nuevo comienzo. Eso es la Pascua y tenemos que estar aferrándonos al pacto de Cristo cada día. También la fiesta del Pentecostés, las primicias. El Espíritu Santo está morando en nuestras vidas. Él está con nosotros, nos guía. Tenemos el poder para ser testigos. Esa es la fiesta del Pentecostés y también la fiesta de la cosecha.
Ese es el respaldo del trono, el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso, para darles esa sanidad, de esas heridas de ser esclavos, ellos fueron impactados con el Evangelio. Y el Señor quiere, de la misma manera en nuestras vidas, que nos demos cuenta que Jesús es el Cristo, que podamos tener esa conclusión y poder recibir sanidad de todas las heridas. Esa fue la manera de Dios. También Él utilizó ese tratamiento de concentración. ¿Para qué? Para cambiar también esa naturaleza de ser esclavos. Él utilizó la concentración en el tiempo del desierto. Allí dijo que edificaran un tabernáculo. Puede parecer una locura humanamente, ¿no? Estamos en un desierto y nos haces construir un tabernáculo, pero ese tabernáculo era una iglesia móvil, porque ellos iban andando. ¿Y por qué la iglesia? La iglesia, lo importante no es el edificio, es el contenido. El contenido es el culto a Dios. Somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. Dios nos creó para darle culto. Hemos sido creados para adorar, para alabar a Dios. Es nuestro estado natural. Poder glorificar a nuestro Dios y de esa manera tener la verdadera vida, la verdadera paz y la verdadera sanidad. Por eso les habló de ese tabernáculo, y el tabernáculo, cada elemento del tabernáculo tiene una enseñanza espiritual importantísima. En el tabernáculo estaba el arca del pacto, y allí estaban las tablas de la ley, el maná y la vara reverdecida de Aarón. ¿Qué quiere decir eso? Ahí estaba la palabra, Cristo es la palabra. Ahí estaba el maná, la provisión de Dios. Ahí estaba esa vara reverdecida, el poder de Dios. Ese es el pacto donde se tenían que aferrar a través del culto. Y también estaban esa lámpara que alumbraba 24 horas, la luz de Cristo. 24 horas tenemos que estar recibiendo la verdadera luz. Y también esos panes de la proposición, Cristo el pan de vida, el verdadero alimento para nuestras almas. También estaba el altar del incienso, esas oraciones que tienen que estar subiendo 24 horas a nuestro Dios. También estaba ese lavacro donde estaba el agua para estar limpiándose, eso es la sanidad, el perdón de los pecados. También estaban los atrios, y esa es la evangelización. Hay que traspasar el pacto a las siguientes generaciones. Y todo era ungido con aceite, que es tipo del Espíritu Santo. Hay que estar experimentando el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestras vidas. Y ese es el tiempo del culto. Por eso el Señor en el desierto les dio la manera de tener sanidad, de esa naturaleza, de esas costumbres de ser esclavos. Era la concentración. Y esa es la manera que Dios quiere sanarnos. Esa naturaleza, esa grabación, esa raíz incorrecta es la concentración en Cristo. El tiempo del culto es el tiempo donde vamos a recibir ese impacto a través de la palabra, a través de la oración, a través de las alabanzas. Ahí Dios obra grandemente y Dios nos sana. Por eso vemos en toda la Biblia, que es la palabra de Dios, cómo aparecen tantas montañas. El monte Horeb, donde estuvo Moisés, Elías. Allí se concentraron en Dios. Pudieron recibir sanidad. Pudieron tener un nuevo comienzo en sus vidas. Y también en el Nuevo Testamento, el monte del Olivar. Este Pedro que había negado al Señor 3 veces. Cuando pasó por el monte del Olivar y durante 40 días se concentraron en el Señor, ciertamente Pedro fue transformado. Él y todos los discípulos, cuando bajaron a Jerusalén, eran otras personas, porque habían recibido la verdadera sanidad. Y Dios, en este tiempo que estamos sin poder salir tanto, ¿verdad?, por el coronavirus, esto Dios lo tiene en sus manos, es la oportunidad para concentrarnos, para restaurar el culto, la concentración en Dios y poder recibir esa sanidad de esas cosas que están en nuestras vidas durante tantos años y que no nos permiten disfrutar esa vida y vida en abundante que ya tenemos en Cristo.
quiere romper, quiere estar quebrantando todas esas heridas que utiliza Satanás para engañarnos, para traer sufrimiento, a pesar de que ya en Cristo ya tenemos todo. Por eso, que puedan estar viendo que el desierto lo permitió Dios para traer sanidad. Es la sanidad del desierto, y especialmente la sanidad es a través de la concentración en el Señor. Había una cría de elefante, bien bonito, que lo ataron con una cuerda a una estaca, lo ataron. Y ese animal, por supuesto, al verse ahí atado, intentaba con todas sus fuerzas soltarse, pero no podía. Porque estaba en la estaca, no podía. Y cada día intentaba y no podía. Llegó un momento que el animal ya no lo intentaba más. Pensaba que era imposible salir de ahí. Ya ni lo intentaba. Ya había pasado tanto tiempo intentándolo que desistió. Ya no se puede. El animal pasó muchos años ahí, creció. Ese elefantito se hizo un elefante. Y era ridículo, seguía con la misma cuerdecita y la misma estaca. Si hubiera soplado, esa estaca lo hubiera quitado de un soplido, pero él no lo intentaba porque desde pequeño no había podido y tenía grabado, enraizado, que no podía. Por eso ya ni lo intentaba. Y a pesar de que con un soplido hubiera roto la estaca, porque era un gran elefante ya, seguía esclavo, seguía atado. El problema estaba en que estaba grabado, enraizado, de que no podía. Por eso necesitamos, el Señor por su gracia quiere darnos sanidad, y ese desierto es una bendición, que den gracias a Dios por ese tiempo del desierto. Es la oportunidad de concentrarnos, es la oportunidad de restaurar esa palabra de Dios en nuestras vidas que es viva y eficaz, poder restaurar la oración profunda en el Señor y poder recibir esa sanidad. Por eso no solo era el tabernáculo de reunión, reunirse para dar culto, y luego ellos regresaban a sus tiendas. Las tiendas del campamento del pueblo de Israel estaban todas con la puerta enfocada en el tabernáculo. Enfocada. ¿Para qué? Para que en nuestra familia tenemos que tener ese culto, tenemos que estar con nuestros familiares cada día teniendo el tiempo del culto, ayudando a nuestra descendencia, que tengan el culto, que puedan disfrutar del culto de la palabra cada día, 24 horas, y luego en nuestro campo, donde estamos. Por eso, la manera del Señor para darles esa sanidad, especialmente era la concentración, concentrarnos en el culto a Dios, en ese tiempo de cumbre que tenemos que estar recibiendo cada uno de nosotros. Cuando yo me consigo concentrar en la palabra, ahí Dios obra poderosamente. Dios me va a sanar. Puede parecer que no pasa nada, pero cada día yo estoy concentrándome y voy a ver la obra de Dios en mi vida. Voy a ver el cambio. Ese es el poder de Dios. Me acuerdo un hermano, estaba en una situación tremenda. Incluso venían pensamientos de que se quería quitar la vida. Estaba en ese estado totalmente. Y luego, desde fuera, uno, cuando le contaba realmente lo que le pasaba, realmente era algo pequeño lo que estaba ocurriendo y era un engaño total. Todos los demás pensaban que no era nada, pero él veía una montaña y quería quitarse incluso la vida. Era un engaño de Satanás. Por eso Dios lo utilizó, porque Dios es soberano, está encima de todas las cosas, para que este hermano empezara a restaurar la concentración. Y eso es lo que hizo, se empezó a concentrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Y al principio lo hacía como buscando una respuesta, pero luego empezó a disfrutarlo. Y Dios lo empezó a sanar. Y ya lo necesitaba, era algo tan precioso, ya han pasado mucho tiempo y recibió sanidad. Pudo, incluso un día decidió dejar las pastillas que le daba el médico. Nadie le dijo nada, él mismo las empezó a quitar y empezó a recibir sanidad. Ya ha pasado casi 2 años ya y él continúa ahora con más fuerza dando culto personal, porque él ha encontrado la respuesta, porque la concentración
en Dios, en Cristo, en el Evangelio, realmente es la verdadera sanidad. Por eso, en ese tiempo del desierto, esos 40 años, era el tiempo donde Dios quería dar las cosas más importantes. Y podemos estar ahí, y podemos tener heridas. No se preocupen, Jesús es el Cristo, Él tiene la victoria para nosotros. Ya estamos en el itinerario del pacto. Simplemente apliquen la palabra de Dios y empiecen a restaurar esa concentración todos los días, aunque sea un poco de tiempo, poco a poco. Pero Dios va a levantar una gran obra. Es el tiempo de sanidad para nuestras vidas, para estar rompiendo todo límite, para darnos heridas, sanar todas las heridas y para levantarnos como esos testigos de que Jesús es el Cristo, el verdadero sanador. No solo le sanó de esas costumbres, de esas naturalezas de esclavos, también el Señor les dio esa sanidad del tiempo del desierto. Cuando ya entraron a Canaán, también allí, a través de experimentar el poder del Evangelio, sanó totalmente esa naturaleza del desierto. Vemos cómo tomando el pacto pudieron cruzar en seco el río Jordán. Esa generación que estaba con Josué como líder, que iba a entrar a la tierra de Canaán, era una generación que no había visto, excepto Josué y Caleb, no habían visto el milagro del Mar Rojo. Por eso Dios, antes de entrar a Canaán, a esa nueva generación, les hizo experimentar el poder de Dios. Solo siguiendo el arca del pacto, tomando el pacto, orando. Ciertamente Dios, como abrió el Mar Rojo, abrió el río Jordán. Lo cruzaron en seco. Eso fue para que experimentaran ellos también el poder de Dios, y necesitamos experimentar el poder de Dios. Es algo muy importante. Una hermana estaba haciendo fórum y esta hermana pues tenía un problema grave con un familiar y no era fácil. Y había una situación complicada en la familia y realmente son situaciones que uno, si haces algo, incluso va a ser peor si lo haces por tus fuerzas, aunque sea con buen corazón, ¿verdad? Pero esta hermana pues empezó a orar porque ya era una situación que le superaba, incluso se había puesto enferma del estrés que tenía por esa situación, pero empezó a orar. Y estaba dando testimonio, cómo ese familiar, Dios le habló al familiar, y vino y le pidió disculpas. ¿Y eso quién lo puede hacer? Es un milagro. Eso es experimentar el poder de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Efesios 6:12. La oración, tomando el pacto y orando, dejando que el Señor sea el Señor de nuestras vidas, orando para que el reino de Dios se establezca. Dios obra con poder. Ellos tomaron el pacto y Dios abrió el río Jordán. Seguían el arca del pacto, representa poner la fe en Cristo, dar nuestras vidas para cumplir el plan de Dios. Ahí, orando, confiando en Dios, dejando que Él vaya delante de nosotros, vamos a experimentar el poder de Dios. Y eso es lo que le quería mostrar para quitar toda naturaleza incorrecta del desierto, que vieran que Dios de verdad estaba con ellos, que Él iba a darles la conquista de la tierra de Canaán, como había prometido, porque Dios siempre cumple su palabra. Después, en Josué 6, tenían que vencer, derrotar una ciudad amurallada tremenda, Jericó. Una ciudad con unos muros tremendos. Humanamente era absolutamente imposible de derribar. Pero ellos siguieron la palabra de Dios, siguieron el pacto. Dios habló claramente. Durante 6 días una vuelta, siguiendo el arca. El 7º día 7 vueltas y luego tocar el shofar, las trompetas y empezar a gritar. Y ellos siguieron el pacto, la palabra, solo hay que seguir la palabra. Dios hace la obra y experimentaron el poder de Dios. ¿Cuándo fue? No fue el 7º día a la 6ª vuelta, no. Fue 7º día a la 7ª vuelta y después, como Dios había dicho, de tocar la trompeta y gritar.
todo conforme a la palabra, en el horario perfecto de Dios. Ahí vino la respuesta. Dios derribó esas murallas. Experimentaron el poder de Dios. Y el Dios que estaba con ellos es el Dios que está con nosotros. Él es inmutable, no cambia. Y Él quiere también que, aferrándonos al pacto, siguiendo la palabra, orando, experimentemos el poder de Dios. Bueno, ¿y qué significa conquistar Jericó? Yo no tengo que conquistar murallas, ¿no? Bueno, eso nos habla de una persona que amamos o que no amamos, que conocemos, que no conoce a Cristo. Es una muralla, ¿verdad? Yo conozco gente que era como Jericó, de verdad. Era muralla, no querían saber nada del Evangelio, ¿verdad? Y yo oraba por ellos. Tenía corazón, misericordia, para que pudieran conocer el Evangelio. Y era un Jericó. Pero orando yo experimentaba, por toda la gloria para Dios, el poder de Dios, cómo Dios ha derribado esas murallas. Cómo esas personas Dios ha obrado y han conocido el Evangelio. Por eso, experimentando el poder de Dios, eso te da verdadera sanidad, te quita automáticamente la incredulidad, ¿verdad? Porque la respuesta es ver cómo Dios está contigo. Siendo débil, siendo incapaz, Dios está con nosotros. Y toda la gloria es para Él. Por eso, Él quiere obrar de la misma manera en nuestras vidas. Quiere darnos verdadera sanidad. Por eso podemos tener Jericós en nuestra casa, situaciones familiares, que eso parece absolutamente imposible, ¿verdad? Es una muralla bien grande. Cristo ya tiene la victoria para nosotros. Ya ha vencido todo, consumado es. Somos hijos de Dios, estamos dentro del pacto, pero no lo vemos, no lo creemos, por eso hace falta la sanidad. Esa es la sanidad del desierto, quitar la incredulidad. Por eso Dios, que nos ama, permite ese desierto. Y Él permite ese tratamiento del impacto. Tenemos que tener ese impacto, solo Jesús el Cristo. También la concentración, hay que concentrarse en Cristo cada día a través de la palabra, el culto. Eso es una gran bendición. Y también ese tratamiento de experimentar, hay que experimentar, tomando el pacto y orando el poder de Dios. Luego lucharon contra una alianza de los amorreos. Eran miles y miles, mucho más que ellos, pero también tomando el pacto, siguiendo la palabra de Dios, Dios les dio la victoria. Josué oró y se detuvo el sol y la luna. ¿Qué quiere decir eso? Dios le dio una respuesta que nunca antes y nunca después habrá. Algo totalmente único. Experimentaron el poder de Dios. Por eso, viendo el poder de Dios, realmente eso nos da sanidad, ¿verdad? Porque nos damos cuenta, es verdad, ahí la incredulidad se va automáticamente. Y el Señor quiere darnos esa verdadera sanidad. Por eso, esa sanidad del desierto, ese tiempo que parece que es difícil, que parece que no hay final. Dios es soberano, somos sus hijos, Él está permitiendo ese tiempo para darnos lo más importante, que es la verdadera sanidad, el tiempo para cambiar lo grabado e incorrecto, lo enraizado que nos hace daño en nuestras vidas, la naturaleza incorrecta. Ese es el tiempo de la sanidad del desierto. Por eso, que estén disfrutando cada día. Jesús el Cristo, Él ha consumado todo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que cada día restauren ese tiempo de concentración en Él. Un tiempo donde pueda recibir su palabra, que es viva y eficaz, donde pueda meditar en ella, donde pueda estar orando de manera cómoda, de manera feliz, alabando, glorificando a Dios, alabándole. Eso es la oración, meditando, es oración también. Y en ese tiempo nuestro estado espiritual va a ser restaurado, vamos a experimentar la sanidad y nos vamos a levantar como esos testigos, como Josué, como Caleb, aquellos que Dios utiliza para dar sanidad a otros. Somos doctores espirituales, aquellos que están orando continuamente para que el pueblo se levante, para que las almas se conviertan, esos guardas espirituales, aquellos que están llevando el mensaje del Evangelio, embajadores de Cristo,
para levantar discípulos, para traspasar este pacto a las siguientes generaciones. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra y experimentar esa sanidad que experimentaron en el desierto. Ciertamente Dios les va a utilizar grandemente para la evangelización mundial.